Después de 45 años de autosuficiencia, tenemos que volver a importar gas. El señor presidente Gustavo Petro y su ex ministro Camacho nos habían dicho que no iba a ser necesario, que no necesitábamos importar gas y nos mintieron por mucho tiempo y nos dijeron que eso sí, ya estábamos importando gas gracias a que medidas desde el 2016 hacía que importáramos gas. Y sí es verdad, sí estábamos importando gas, pero solo para las termoeléctricas, simplemente para estas termoeléctricas que generan electricidad a partir de combustibles fósiles. Y sirven demasiado estas termoeléctricas, sobre todo en épocas de sequías, como las que vivimos el año pasado, 2024. Estas termoeléctricas no siempre están encendidas y se usan sobre todo para cuando el país tiene riesgo de no tener tanta agua, no genera electricidad o hidroeléctrica, entonces estas termoeléctricas entran en funcionamiento y en su reemplazo. Para eso, efectivamente, sí se había importado gas, pero ahora vamos a tener que importar gas para los hogares, para los carros y para las industrias. Es decir, el consumo ahora va a ser mucho más caro y eso, pues, valga la redundancia, encarece el costo de vida en Colombia. Estos costos van a subir alrededor de un 20 al 36% y todo gracias a que ellos querían una política que yo, claro, estoy de acuerdo, apoyo una transición energética, pero ellos están saltando el importante paso de ir de a poquitos, que Colombia no tiene todavía los recursos para cambiar de un tortazo toda la producción de energía a energías limpias, que Colombia no tiene aún todos los recursos económicos para hacer toda la transición. Entonces, si no lo hacemos de a pasos, pues va a pasar lo que está sucediendo ahora, que vamos a tener que primero aceptar la mentira. Ellos el año pasado, ustedes pueden ver las entrevistas donde ellos decían, no vamos a necesitar importar más gas, estamos haciéndolo maravillosamente. Luego ya en diciembre, el señor exministro Camacho, en una entrevista un poco enredada y atropellada, decía como, no, bueno, sí, ahora eso fue en diciembre, vamos a tener que importar, pero solo 4% del consumo interno y no es ni siquiera importación. Ustedes pueden ver esa entrevista que era muy rara y él decía como, no es importado, está como comprado, pero no comprado afuera, pero no afuera. Yo no le creía en esa entrevista, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Uno importa o no importa? Y se empezó con ese 4% y él dijo que no iba a hacer nada más que eso, que simplemente era por si las moscas, pero que estábamos cubiertos para el resto del año, que no teníamos que importar más. Y ahora, paso siguiente, el presidente Gustavo Petro dice, vamos a tener que comprar gas y se lo vamos a importar a Qatar. O sea, por fin pudieron salir de la mentira después de tanto tiempo. Ese negacionismo genera muchos efectos secundarios en la sociedad, empezando por el encarecimiento del producto. O sea, bajo las presiones, ahí sí pudieron salir a decir la verdad. Y supuestamente vamos a importar ese gas de Qatar. Dios. Y aquí va la discusión. Primero, ¿por qué no trabajaron más fuertemente en aprobar exploraciones de gas aquí en Colombia? Porque pasa lo siguiente. Petro quiere importar gas catarí, supuestamente porque nos van a dar mejores precios y demás. Pero les digo una cosa, importar ese gas desde Qatar contamina muchísimo más, porque primero lo encarece, porque hay que pasar ese gas de estado gaseoso a estado líquido, eso se llama licuado, traerlo a Colombia, regasificarlo de nuevo y todo ese proceso y traerlo en buques y demás contamina, hay una generación de metano altísima. La contaminación que él tanto quiere contrarrestar, pues la impone a través de importaciones y sí, con un precio muchísimo más caro, porque todo este licuado, regasificado y todo lo demás aumenta los costos en un 50%. Adicionalmente, hay que sumar los costos de traerlo en buque. Entonces, esta idea de que nosotros dejamos la exploración de pozos, que sí, y yo estoy de acuerdo con eso, el fracking no es algo que a mí me encante, pero si se trataba de hacer fracking aquí en Colombia, a traerlo con contaminación de allá, con contaminación por la recasificación y todo lo demás, con buques, pero sí a un precio más costoso, pues no sería más eficiente igual seguir produciéndolo aquí en Colombia si la huella de carbono, que es lo que tanto abogan y abogamos, por supuesto, iba a ser el mismo impacto.
Pero no, ellos prefirieron seguir con su negacionismo solamente porque es su caballo de batalla para los votos. Pero es que una cosa es esta ideología política, todo bien con las ideologías, pero otra cosa es ser flexible, inteligente y sabio. Todo bien que ellos querían una transición rápida, pero si uno se da cuenta en el camino que esta transición rápida no nos deja buenos beneficios, nos da tortazos como estos, pues hay que ser flexibles y hay que seguir en la transición energética, sí, pero paso a paso, como debe hacer un país como Colombia que no tiene todos los recursos aún. Entonces, ¿por qué dejamos de producir gas y por qué nos estamos volviendo ya autosuficientes a un nivel del 12% según la agremiación de gas colombiano? Ya para el 2025 no es solo el 4% que se discutía en diciembre con esta entrevista rara del exministro Camacho, sino que va a ser el 12%, es decir, vamos a tener que importar 12% de nuestro gas, del gas que consumimos y cuánto no encarece la vida este hecho. Y el gobierno, como siempre, sigue culpando, no, desde 2016 se importa, sí, pero de nuevo para las termoeléctricas. La tarea del gobierno no es dejar que las cosas mal hechas de los gobiernos anteriores prosigan, sino detener los efectos de las malas decisiones de los gobiernos anteriores. Para eso se hicieron elegir. Entonces, si dejaron esos efectos y adicionalmente ponen tantas trabas para la producción de gas nacional, pues ahí tenemos la receta perfecta para un aumento de costo de vida. Ojo, y no solo para los más ricos. Ese aumento de costo de vida es para todos nosotros, los más pobres, clase media, todos. Esto que dice Petro de la igualdad para todos, pues parece que ahora todos por igual vamos a tener que pagar mucho más caro porque el gas está en todo, en los carros, en el consumo diario y en las industrias. Entonces cada cosa que produzca la industria pues va a ser más cara, menos competitividad si es que exportamos. O sea, ¿qué más explicaciones puedo dar al respecto? Una transición energética sí es necesaria, pero paso a paso, señores, Colombia no tiene la capacidad monetaria, física ni fiscal para lograrlo aún. Y no somos los mayores contaminantes a nivel mundial como para cambiar de tortazo. Entonces Camacho juró y comió mocos que no íbamos a tener que importar, pero ahora Petro dice que toca traerlo de Qatar. Entonces yo sí quiero que esas personas que tanto aplaudían a Camacho por su gestión, pues juzguen un poco, porque es que voy a volver a repetirlo. ¿Cómo así que no hacemos explotación en Colombia porque causa daños ambientales, pero si lo traemos de otro país, lo importamos con todos los daños ambientales que eso genera, más los costos elevados? Es que ahí va la pregunta. ¿Es eso lógico? No. Por ese negacionismo del señor exministro Camacho y el señor Petro, pues resulta que hay una cosa que se llama el mercado stock. El mercado stock de gas. Si uno negocia en ese mercado stock que se hace a 2 o 3 meses, ese precio, pues como es de altas y bajas, el precio es muchísimo más alto. Mientras que si uno no comprara en el mercado stock, que es donde nos tocó comprar por estos afanes y por esta urgencia de que sí teníamos gas supuestamente y luego salimos a decir que no y nos toca comprar de afán, pues no pudimos comprar y no hemos comprado en el mercado que debe ser, que es el mercado de largo plazo, que es a 2 y a 3 años. Y ese mercado, claro, hay que tener una preparación previa. Si desde el año pasado hubiéramos planeado bien que nos estábamos quedando sin gas, pues hubiéramos planeado con tiempo comprar en ese mercado con precios muchísimo más bajos. Es decir, esta alza en los precios es culpa del negacionismo del señor exministro Camacho y del señor Gustavo Petro, presidente de la República. Ahora, ellos querían culpar en honor a la ideología que la subida en el precio era gracias a las empresas colombianas y explotadoras de petróleo de gas aquí en Colombia, que estaban supuestamente reteniendo el gas, que sí había producción de gas, pero que esas empresas estaban reteniendo el producto para así generar escasez y de esa manera subir los precios. O sea, ellos siempre encuentran la excusa perfecta y hay que decir que de eso no hay ni una investigación que se haya comprobado que las empresas hubieran estado haciendo eso. Es decir, por el momento eso es falso porque no hay comprobación de ello y si fuera verdad, el gobierno tendría que salir a buscar todos los procesos legales para decir, vean lo que las empresas están haciendo, están reteniendo el gas, pero el presidente Petro no hizo eso. El presidente Petro, que sabe que eso es mentira, pues ya dijo que lo que hay que hacer es traer gas de Qatar, dándonos mensajes lindos, que eso de allá va a ser mucho más barato, como si Qatar fuera un país que le encantara dar descuentos y que paz y que amor. Pues no, señores. Qatar va a importar o va a vender a precios normales, a precios de mercado.
y traerlo desde allá es muy, muy costoso y contaminante. Y pues estaba la situación de Venezuela, de traer gas desde Venezuela, que eso generaba no solo división política aquí en Colombia por la desconfianza que eso trae. Yo sé que muchos amantes del petrismo sí querían que eso se hiciera, pero es que varias cosas a discutir al respecto. Primero, a ver, yo les hago una pregunta y quiero desarrollar esta idea de la siguiente manera. Eso es un régimen. Venezuela es un régimen y ellos, ya todos vimos lo que pasó en las elecciones pasadas. Hay muchos indicios de que esas elecciones no fueron legales, es decir, allá no hay una democracia. Digamos que Chávez no fuera de izquierdas, sino de derecha. ¿Este gobierno negociaría con un régimen que es de derechas? Pues no. Entonces, ¿por qué si quiere hacer como, bueno, como tenemos una ideología similar y todo bien con la ideología, bueno, hagamos negocitos? No, señor, eso es ilegal, ese país está mal, su gente está mal, pero si queremos traer gas de allá porque es mucho más barato. Resulta que incluso no podría ser más barato porque se dieron cuenta que para traerlo había que recuperar la tubería que existía y esa tubería estaba averiada. Tocaba hacerle muchos cambios, una alta inversión y eso no solucionaba el problema a corto plazo, que es el que tenemos actualmente. Y ahora pues todo esto terminó de caer porque Estados Unidos dijo que iba a multar a las empresas que hicieran negocios con ese régimen, porque es un régimen y es antidemocrático. Entonces Ecopetrol inteligentemente dijo, pues no, no queremos que nos quiten negocios o que nos sancionen. Dejemos de ser tan, bueno, es que a mí me gusta la izquierda, entonces un régimen de izquierda no es tan malo. O bueno, es que a mí me gusta la derecha, entonces un régimen de derecha no es tan malo. Pues no, señor, es muy malo y está muy mal. Y hacer negocios con una antidemocracia no creo que genere una buena sensación de un gobierno como el de Colombia. Entonces, señores, venga, les digo, en Colombia ya se está encontrando gran cantidad de gas hacia las afueras, en el mar, es decir, offshore. Y esa posible cantidad de gas en esos pozos es muy alta. Sin embargo, hemos visto ya cómo desde el Ministerio de Ambiente empiezan a poner trabas innecesarias por el cambio climático. Claro que hay que cuidar el medio ambiente, pero también hay que cuidar los humanos. También hay que cuidar que Colombia sí tiene que importar gas contaminado, pues da la misma que lo produzcamos acá. O sea, de verdad, dejemos tantas trabas a esos nuevos pozos para que funcionen. Muy probablemente allá va a haber bastante cantidad y vamos a volver a ser autosuficientes y probablemente podamos incluso exportar y generar recursos para el país, porque buena decisión de dejar de producir gas cuando justo el gas estaba a tan alto precio y podíamos venderlo y generar recursos que Colombia ya hemos visto. El presidente y el Ministerio de Hacienda han dejado de dar recursos, han suspendido recursos porque no hay plata, pero estamos dejando de buscar los recursos donde hay recursos. Por Dios. O sea, equilibrio, balance, flexibilidad, tiempo al tiempo. Vamos a llegar a ese equilibrio energético con tiempo, no con afanes y con un país que no tiene el dinero para hacerlo todavía. Y aquí les quiero dar otra mentira del gobierno. Todos o muchos del sector que siguen a Petro, que yo, ojo, vuelvo y digo, todo bien y alabo, estoy sudando de la rabia, todo bien y alabo a las personas que siguen una ideología. Eso está maravilloso. Les gusta ya, todo bien, pero flexibilidad. Que siguen a un líder como ciegos, eso ya lo juzgo. ¿Y qué quiero decir en este momento? Muchas personas decían, wow, maravilloso este gobierno honesto, teniendo estos consejos de ministros para que todos veamos cómo se gobierna. Pues yo siempre decía, pero eso es como un discurso raro, es decir, allá ellos pueden decir cualquier cosa y ante las cámaras pueden aparentar felicidad. Pero en la realidad es otra. ¿Y qué pasa? En el primer y fallido Consejo de Ministros, el presidente Petro le dijo al entonces ministro de Minas que parara la exploración del convenio que tiene Colombia con la cuenca de Permian. Y eso lo dijo así, ya desde aquí paramos esta exploración con ellos. Pues resulta que hay fuentes que dicen que el mismo presidente Petro antes de esa reunión le dijo al ministro de Minas y Energía que ese proyecto sí hay que hacerlo porque de eso dependen las buenas finanzas de Ecopetrol. Sus acciones están cayendo y ellas, Ecopetrol, es una de las mayores entradas, es uno de los mayores ingresos para el gobierno de Colombia, que no tiene dinero y necesita más dinero, o sea, no puede jugar con eso. Es decir, ahí mintieron porque la explotación sí va a seguir con ese acuerdo de Permian y yo personalmente estoy de acuerdo porque si Ecopetrol no explota más petróleo, pues no tiene más recursos y este país que cada vez tiene menos dinero, pues se queda sin recursos para inversión, incluso la misma inversión en nuevas energías. Así que esos que dicen que maravilloso ese Consejo de Ministros, yo personalmente alabo que sea público, pero tampoco lo vean con fe ciega.
Son políticos, ellos tienen que decir cosas. Es que yo siento que hay muchas personas que es como, wow, todo lo que hace Petro es maravilloso, todo es estrategia, todo es política. Y que esa estrategia, esa política nos beneficie y finalmente haga que este país esté mejor, bueno, todo bien. Pero que con mentiras y con discursos de vean, nosotros somos los primeros que mostramos un consejo de ministros, pues sí, pero todo lo que se está haciendo y diciendo ahí, ¿se lleva en la realidad o son puros discursos romantizados para que nosotros digamos, wow, qué maravilla, pero finalmente no suceda nada? Entonces, cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Creen, como yo, que la transición energética efectivamente debe existir, pero paso por paso? ¿Creen que a este gobierno le hace falta capacidad de flexibilidad y de conversación con los sectores a su alrededor, dejando no de lado su ideología política, pero sí moviéndose para que esa ideología que probablemente creen con todo el corazón no afecte? Es decir, una cosa es tener buenas intenciones y otra cosa es que eso funcione en el corto, mediano y largo plazo. Yo pensaría, ojalá Colombia muy pronto se vuelva una potencia de nuevas energías renovables. Es que tiene el potencial. Pero por ejemplo, en La Guajira, y eso ustedes cuéntenme en los comentarios qué piensan, se tenía pensado la creación de un campo solar, de estos paneles solares, pero por la norma y la excesiva ley ambiental, ese proyecto se cayó. Entonces, sí, tenemos muchísimas leyes y restricciones para los nuevos proyectos ambientales ecológicos. Y aparte, no les damos oportunidad a los gasoductos, petroleras y demás para seguir explotando. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué juego estamos ahí jugando? Así que cuéntenme en sus comentarios su opinión. Yo los leo a todos. Esto está Tortuga. Gracias por ver mi video. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Ah, y no olviden suscribirse a mi canal.